Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a el acto de presentación del libro de José Manuel. Yo simplemente me voy a dedicar a presentar el acto, daré paso al editor de su libro. Seguidamente Sole presentará el libro en sí, y la mejor persona también que puede presentar a José Manuel como prima suya que es, y por último pues escucharemos a José Manuel. Quiero agradecer a José Manuel que quiera presentar el libro en su pueblo. Para él yo sé que era un reto y que era algo que le hacía muchísima ilusión. Se lo agradezco también porque encontrarnos después de tantos años, ver a personas que perdimos la pista físicamente del día a día desde que éramos pequeños, porque somos prácticamente de la misma quinta, sí. una por encima, sí. Arriba abajo. Y es una satisfacción ver cómo pasan los años, te enteras de cómo le ha ido la vida a tus amigos, que han estudiado, dónde están trabajando, qué de sus vidas, si tienen hijos, pero sobre todo cuando ves que aparte de su vida, de su formación, siguen teniendo inquietudes. En este caso la de José Manuel era escribir, y ver después de tantos años que presenta aquí su tercer libro en papel, como él dice, porque tiene todavía muchas cosas que mostrarnos guardadas en el cajón, es una verdadera satisfacción. Es una verdadera satisfacción porque además ha sido un año que ha habido muchas presentaciones del libro de autores de Río Tinto. Es curioso, pero es algo, una inquietud que parece ser que tenían muchísimas personas y otras muchas que la tienen, que escriben, pero todavía no dan el paso para publicarla y para dedicarse a ello de forma profesional o como hobby. Pero sí es verdad que a lo largo de este año ha habido muchísimas presentaciones de libros en esta misma sala y muchísimas presentaciones de personas de Río Tinto. Este año, por iniciativa de las personas que organizan el Día del Libro, se lo estaba comentando antes a José Manuel, la lectura continuada que se va a hacer va a ser precisamente de eso, de libros que se han presentado en este ayuntamiento, una iniciativa muy bonita y que todavía va a hacer que la gente que asista a ese acto sienta la necesidad o la curiosidad de leer todos esos libros. La mayoría casos relacionados a la mina, a nuestro pueblo, a nuestra cultura. Ha habido libros gastronómicos, libros de todo tipo, novelas de todo tipo, y la verdad que es una gran satisfacción. Para mí es un honor poder acompañarte en este acto y poder presentar el mismo, y desearte muchísima suerte, que sigas escribiendo, que todo lo que tienes en el cajón lo saques, y darle las gracias a todos porque también se lo comentaba él, no siempre tenemos la suerte de ver este salón de pleno con gente arropando a nuestros invitados, y en este caso no podía ser de otra forma. Me alegra muchísimo de ver que la gente que te quiere está acompañándote y ver que estamos muy bien rodeados. Así que nada, sin nada más, volver a agradecer vuestra presencia y vuestra asistencia. Creo que hay libros a disposición de todo aquel que esté interesado. Normalmente al final de este tipo de actos hacemos una firma de ejemplares, y espero y deseo que disfrutéis del acto, así como después de la lectura del libro. Muchísimas gracias. Editorial Onúa nació a continuación del Premio Onúa de Novela, un premio ideado para tender una mano al escritor novelo y aquel que se ha vuelto invisible para el resto de editoriales. En los últimos años, nuestra labor editorial la hemos encauzado en publicar al escritor que empieza y que, como he mencionado antes, tiene dificultades para publicar. Esta es la base que da solidez a nuestra filosofía editorial y la que queremos mantener sin variar el camino. Solo lo hacemos en contadas ocasiones para aportar a nuestro fondo editorial alguna edición de un escritor consagrado que apuntale nuestro proyecto. La primera edición del Premio Onúa fue en el año 2005 y su ganador fue Rafael Rodríguez Costa, con su novela El niño que quiso llamarse Paul Newman. En aquella edición optaron al premio 44 originales. Desde entonces hasta la 14ª edición se han presentado más de 2000 originales y en esta última 224.
El original del Pozo de Río Tinto me llegó a través de correo electrónico, como viene sucediendo casi a diario desde prácticamente el comienzo de nuestra andadura. Y este que les habla contesta a todas las propuestas con la responsabilidad de saber la ilusión que invade a aquel que ha enviado su obra. Es lo menos que puedo hacer. No me cuesta ningún trabajo, pero también lo hago porque sé, por propia experiencia, el trabajo y la ilusión que ponemos todo aquel que escribimos. Una respuesta es lo menos que debiera recibir aquel que envíe una obra a cualquiera de las editoriales del territorio nacional. Pero no es así, para mí es lamentable, pero así funciona el panorama editorial, desgraciadamente. Bueno, el Pozo de Río Tinto ya es un hecho, o mejor dicho, ya es una realidad y está aquí entre nosotros. Al principio se me atragantó un poco, pero después de digerirlo y releerlo y comentarlo con José Manuel, asimilé su mensaje y acepté la miscelánea narrativa y estructural que al final han servido para formar un buen libro, que estoy seguro que agradará al que leyere. Nada más, solo desearle a José Manuel que este sea el comienzo de una fructífera relación y que sus éxitos vayan de la mano de Editorial Onúa. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos los asistentes a este acto cultural que tenemos el honor y la suerte de vivir en esta tarde de finales de marzo aquí en nuestro pueblo. Mi intervención se encuadra después de la presentación de Fátima Fernández, detrás de las palabras del editor, don Manuel Ortega, a quien doy las gracias por haber apostado por esta obra y además le felicito por la estupenda edición que tiene el libro, que lo hace muy agradable y que guste tenerlo entre las manos, que para mí que no me gusta leer en pantalla, pues lo agradezco, ¿no? El formato físico del libro y además como a ti te gusta que sea en papel, pues aquí tenemos un libro que creo que es bastante bonito y que está muy bien cuidado. Pues como decía, a mí me ha tocado intervenir entre el editor y el autor. Entiendo que el protagonista esta tarde es el autor, porque la obra es suya, incluso más que el autor, el protagonista es el autor, pero aquí me han colocado y aquí estoy. Muchas gracias a la Corporación Municipal por permitir que se hagan actos de este tipo, y ya veo por sus palabras que no es algo excepcional, sino que ocurre con cierta frecuencia, y el que las dependencias municipales estén abiertas a actos culturales, pues me parece que es de agradecer. Y por supuesto muchas gracias a todas y todos los asistentes. Abruma la cantidad de público que tenemos, pero eso es una buena señal y quiero daros las gracias. Él es el editor, él es el autor y bueno, ya se desvela un poco quién soy yo, porque se ha colado de alguna forma que soy la prima hermana de José Manuel, del autor, y creo además que, como dato curioso, deciros que no tiene nada que ver con el motivo de mi presencia aquí, pero me voy a permitir el lujo de decirlo, que fui la última persona que nació en Río Tinto en el año 1964. Así figura en las actas de nacimiento y a mí me hizo gracia eso de haber cerrado el año 64, que ya os digo que no tiene nada que ver con lo que nos atañe aquí ahora, pero aprovecho para comentarlo. Estoy aquí, entiendo, porque soy de aquí, porque soy mojina y porque él quería que se lo presentara su prima hermana y como nada más que tiene una, pues me ha tocado a mí. No hemos tenido que pensar mucho, ni echarlo a suerte, ni nada. Lo tenía adjudicado que me tocaba. Entiendo que mi cometido es acompañarle en este acto especialmente y de alguna manera hacer de mediadora entre él, su obra y vosotros, la audiencia. Como esta tierra es cuna de escritores, ya me he encontrado en esta tesitura en una anterior ocasión, cuando presenté la obra titulada Diario de Campo, de Rosario Izquierdo Chaparro, amiga y compañera de la Escuela de Arte de la Mesa y posteriormente del Colegio Virgen del Rosario, que inauguramos nosotros. Como decía, entiendo que en una presentación de este tipo, mi reto es encontrar el equilibrio para hablaros de la obra sin destriparla, aunque es un poco difícil, como apuntaba el editor, para compartir mis emociones, pensamientos y valoraciones, y aunque no se ve muy bien, pues algo así es lo que reza ahí al final de la diapositiva, que tampoco lo puedo leer porque me coge así un poquito de costado, pero sin explayarme, sin aburriros y sin tomar demasiado tiempo. Y entiendo que debería ser capaz,
también de incitaros a la lectura de este libro y conseguir, lógicamente, despertar vuestro interés por la obra. Aquí ya sí voy a ser rotunda y tajante, que es algo que también me caracteriza un poco a nivel personal, lo sabéis quienes me conocéis, para deciros que este libro yo creo que es un tesoro, y no porque lo haya escrito mi primo. Me parece que es un libro para aprender, es un libro con el que se puede disfrutar, que sirve para reconocer y honrar a nuestros antepasados, para revivir momentos y emociones, y a cada quien le evocará o encontrará un sitio, unas palabras, una persona, un hecho con el que especialmente se vincule, para desarrollar también el espíritu crítico, y creo que es un elemento muy importante de la obra, para dejarnos llevar, para explorar o tirar de todos los hilos que de alguna forma tejen y entrelazan lo que casi no diría que es una historia, sino varias historias que se van entremezclando, creo que de una forma muy hábil en esta obra. Mi relación con el Pozo de Río Tinto ha pasado por varios momentos que voy a ilustrar con algunas imágenes. A mediados del pasado mes de noviembre, José Manuel escribió en el grupo de WhatsApp familiar, que es lo que tienen las tecnologías, que al menos de vez en cuando nos escribimos, para decir con mucha satisfacción y mucha alegría que había recibido comunicación del editor de que le iban a publicar su tercer libro. Yo leí el WhatsApp, le respondí, le felicité y pensé, bueno, pues iré a la presentación cuando quiera que sea, como había hecho en las dos ocasiones anteriores, con sus libros En busca de la flor de la siempre viva, título también sugerente, y El profesor y otros cuentos sevillanos. No me imaginaba yo que me iba a ver en la presentación, pero en este lado. Pues bien, yo le escribí y tal como os decía, y hasta el momento no sabía. Él le había dicho que me van a editar el libro, pero no sabía de qué iba el libro, ni cómo se llamaba, ni qué aspecto tenía, ni nada por el estilo. Y por mi cuenta, sin dedicarme a pensar en ello, pero se me vino a la mente el Pozo de Río Tinto. Esto va a ser que mi primo se ha puesto a recuperar escenas, vivencias infantiles de un huerto que yo situé imaginariamente entre Los Cantos y el Zumajo, que en el huerto había un pozo y que él iba a ese huerto con su abuelo Manolo, para quien nosotros siempre familiarmente en mi casa ha sido el padre de la tía Manoli. Pues yo allí me lo situaba con el padre de la tía Manoli a él en el huerto, y así quedó la historia. Sin embargo, el 4 de diciembre, y no sé si es casualidad la fecha o no casualidad, por lo que significa ese día con la patrona de los mineros y especialmente en nuestra familia, también porque falleció nuestra abuela, recibí un WhatsApp planteándome si quería presentar el libro del que todavía no sabía ni siquiera el título. No le confirmé porque no tenía claro mi disponibilidad según la fecha que en principio se barajaban, pero él me dijo, bueno, yo te lo mando por correo electrónico, igual que al editor, yo te lo mando y ya vamos confirmando. Y claro, cuando me lo manda, digo, ala, ni pozo, ni huerto, ni nada que se le parezca. Algo sí acerté. El abuelo Manolo está presente en el libro, o sea que por lo menos en algo sí tuve tino. Pero evidentemente con esa portada el libro iba de otra cosa. Una foto de minero y además una foto antigua. Como a mí siempre me ha gustado conocer la historia de las personas, la historia de los pueblos, y si es el mío, pues especialmente, porque aunque hace muchos años que no vivo aquí, yo pues, llevo con mucho orgullo el haber sido la última que nació en el 64 y el haber pasado aquí mi infancia y parte de mi juventud y la ida y venida periódicas, ¿no? Y compartir con parte de la familia. Entonces, la portada me chocó muchísimo, ¿no? Porque me había equivocado completamente. Y cuando lo empiezo a leer, en la página 9 aparece ya que estamos en el año 1913, que estamos en el Pozo Alicia, que
que en el Pozo Alicia había ocurrido un suceso bastante traumático del cual yo no tenía conocimiento, porque ni siquiera a mí me sonaba, siempre he escuchado a mi padre hablar del Pozo Alfredo, pero el Pozo Alicia no lo recordaba yo en mi infancia, y es que claro, no estaba operativo cuando mi padre estaba en activo. Si no, creo que no se, bueno, claro, no se puede leer, pero esa es la primera página, y yo sí os leo, por ejemplo, en el segundo párrafo, que dice 5 de noviembre de 1913, ya nos sitúa históricamente. Un total de 9 hombres, entre británicos y españoles, escudriñan las oquedades de la contramina del Pozo Alicia de Río Tinto. Continúa, ya por el segundo párrafo. Finalmente, en una rampa, entre 2 pisos, encuentran lo que andan buscando. Los cadáveres de John Gilbert, Lucas Millán y Luis Márquez, 3 de los 7 fallecidos en el incendio del pozo. Yo ya con eso estaba enganchada. Yo tenía ganas y tenía interés y curiosidad por conocer qué es lo que había pasado. Pero claro, le pasan la página, está en la 9, pasa la página, llegas a la página 10 y, perdón, me he saltado el orden, llega a la página 10 y resulta que nos encontramos con, ay, que le he puesto arriba, ¿y esto? Porque fue mi expresión. En la página 10, después de lo que os he leído, empieza: hace tiempo que no escribo nada interesante, descartando por ello documentos burocráticos asociados a mi trabajo de profesor. Yo, sorprendida. Sin embargo, me lleva rondando por la cabeza desde hace tiempo la idea de escribir acerca del incendio del Pozo Alicia. Y ya cuando dice, mientras me afeito en el espejo, yo digo, ¿pero qué está haciendo mi primo? No me iba a contar un hecho histórico o iba a novelar un suceso trágico que había acontecido en el pueblo, como que ahora está pensando delante del espejo mientras que se afeita. Eso fue pues un choque bastante llamativo, pero reconozco que fue pues de alguna forma revivir la llama. Digo, esto lo tengo yo que leer, porque aquí ¿qué está pasando, no? Este libro es raro. Ya tú luego dirás, claro, yo le decía, yo no soy experta crítica literaria, yo qué voy a decir de la obra, pero ni se me ocurriría decir si es una novela o es una mezcla extraña, no sé lo que es, pero es muy interesante. Eso sí lo tengo muy claro. Pues me voy a la imagen de antes, porque ocurrió que empecé a leer el libro justo cuando sucedió la caída del niño, del pequeño Julen, en el pozo de extracción de agua de Totalán. Y me pareció, digo, otra vez no sé si es una casualidad o no es una casualidad, que yo estuviese inmersa leyendo un libro que versaba sobre un suceso acontecido en una mina, las dificultades para recuperar los cadáveres de los fallecidos, y en ese momento, no estamos en 1913, claro, estamos en 2019, minuto a minuto podíamos ir siguiendo lo que estaba ocurriendo en Totalán y teniendo imágenes de lo que había dentro del pozo y de cómo se organizaban los mineros y los recortes, bueno, de prensa en todos los medios de comunicación continuamente, y se empezó a gestar ese planteamiento de son unos héroes los que están actuando en Totalán, ¿no? Y también la reacción de los mineros de la brigada de Unosa diciendo no somos héroes, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues todo eso ocurría en paralelo con la lectura del libro. El libro no hace falta muchos días para leerlo, o sea que se lee rápido. Ya habéis visto que tampoco es que sea muy extenso, pero como yo tenía el cometido de venir aquí a compartir algo con vosotros y vosotras, pues le iba prestando especial interés para ir tomando notas que luego me permitieran un poco hilar el discurso, aunque no sé si al final las he tenido en cuenta o no. En fin, que como hay una reflexión importante en el libro acerca de la profesión y la vida de los mineros, y en ese momento estaba ocurriendo como
como por parte de la sociedad había también, como no solamente los que somos de localidades como Río Tinto, sino a nivel general en la sociedad, un reconocimiento a la labor de estas personas, y se traía a colación también, está al final en la parte baja de la diapositiva, cuando los 33 mineros estuvieron 69 días en el interior del Pozo San José en Chile en el año 2010, y era como que los acontecimientos trágicos, pero a su vez pues acompañaban y de alguna forma servían para protagonizar y dar relevancia al papel de los mineros. Pues yo entiendo que en el libro, y me parece muy interesante, hay un paralelismo entre la vida de los mineros y la vida del escritor y profesor, que es José Manuel y es una conversación que está muy bien trabada, que para nada hay momentos que tú dices, bueno, ¿y por qué me corta aquí ahora? Si me hubiera gustado seguir con la otra historia. O sea, que a mí me parece que está muy bien tejida, y me parece que nos alumbra, pero no solo sobre lo que ocurrió en el Pozo Alicia, con el fallecimiento de 2 españoles y 5 británicos, y no es solo una reflexión sobre la escritura o la literatura. Si he dado esa impresión, pues me he quedado corta, porque creo que el libro trata mucho más asuntos, tiene muchos elementos que invitan a la reflexión, a pararse, a pensar y también a sentir, pero he decidido explícitamente no hacer referencia a ellos para dejaros que lo descubráis con la lectura. Él dice que le han movido 2 motivos fundamentales para escribir el libro. No sé si te estás riendo porque uno no sabe si nos va a acarrear problemas, a ti y a mí ahora ya, los dos. Es una broma, suponemos, pero sí hay algo que le da un enfoque, creo que distinto, genuino, particular a lo que le ha movido a escribir precisamente la historia del Pozo Alicia, y no otro aspecto, otro suceso que ha habido, por desgracia, muchos, lógicamente, en una profesión como esta y a lo largo de tantísimos años y en otra época, pues evidente que ha habido muchas situaciones difíciles y podrías haber narrado, y están por contar muchas de ellas, ¿no? Pero esta para ti tiene un toque especial y está vinculado de alguna forma con los 5 ingleses que murieron en la tragedia y cómo acontecieron los hechos, de lo cual tú luego hablarás. Pero sí es su propósito, y yo lo aplaudo, y creo que hay más personas en esta sala que también, y es por lo que él decía, dice, igual nos echan del pueblo por decir estas cosas, por reivindicar a los ingleses, pero una reivindicación en positivo. Y él habla de los dañinos ingleses. De alguna forma siempre hemos vivido, generalizo y eso no es bueno, pero siempre ha habido un sentimiento con un matiz peyorativo hacia lo que ha supuesto el paso de los ingleses por Río Tinto, y siempre con un cierto rencor y una queja y un desprecio. Igual es conveniente que cambiemos un poquito el foco, cambiemos la mirada. No tiene que ser un cambio rotundo de una dirección a otra, pero al menos sí de vez en cuando mover un poquito la lente o mover el objetivo para tener una perspectiva distinta que sea más amplia, más inclusiva, ahora que está tan de moda y todos los que somos del ámbito educativo se maneja tanto, más respetuosa, más curiosa, incluso desde un punto de vista más intelectual, ¿no? Es decir, no quedarnos siempre como en la queja o el desprecio de todo lo malo. Pues habría malo, pero obviamente también habría cosas buenas, y no está de más que lo reconozcamos. Si esta obra contribuye a dar un paso en esa dirección, pues yo creo que ya estará justificada su redacción y su publicación, sin que eso signifique, como he querido explicar antes, que estemos defendiendo ahora dar ¿cómo se dice cuando damos un bandazo, ¿no?, en el planteamiento, y
y que no se haga crítica que ha supuesto la explotación de la mina durante más de 50 años por parte de los ingleses, pero sí el permitirnos mirar al menos algunos acontecimientos desde otra perspectiva. Y voy a poner un ejemplo, una imagen. Yo os leeré ahora lo de arriba, porque entiendo que no se ve, porque me pasó hace unos meses, que viendo la información que hay, no se ve en las fotografías de este ángulo, justo en el opuesto, en la capilla de Bellavista, hay un texto breve que acompaña al código QR que se ve ahí, que cuando lo leí me llamó la atención. Y cuando leía el libro me acordaba de lo que había leído en la cartela de la capilla, que no soy yo nadie para decir si es lo que tiene que decir o no, ahí está, pero creo que también nos podemos cuestionar si es ese, en tan pocas líneas, el mensaje que podemos ahí condensar tanto para nosotros como para los turistas y los visitantes que vienen a Río Tinto, ¿no? Dice: trajisteis de vuestra tierra vuestra cultura y costumbres, pero también vuestras creencias. Me chocó muchísimo. ¿Qué hace esa preposición ahí? Como que, pero, obviamente, ningún pueblo, ningún colectivo de personas que se traslada y lleva sus costumbres y su cultura, deja atrás sus creencias. Sus creencias no se pueden desligar de lo que es la cultura y las costumbres, es algo que es indisoluble. Entonces, ese matiz de la cultura y las costumbres, pero mira que también las creencias, es que es evidente, es que creo que no podría ser de otra manera. Y continúa el texto diciendo: hicisteis ingleses de Huelva a vuestro hogar, pero no le abristeis las puertas a los onubenses. Y reconozco que fue otra frase que me chocó. Digo, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decidir si los ingleses que estuvieron aquí sentían que Huelva, que Río Tinto era su hogar? Pues puede ocurrir como ocurre hoy en día, en que hay muchos colectivos, muchos sectores de población, habitualmente por cuestiones laborales, económicas, sociales, políticas, se trasladan a vivir a otros sitios, y lo habitual es que uno tienda a reproducir, en la medida de lo posible, las condiciones en las que vivía, o a formar de alguna manera una especie de gueto donde te sientas más acompañado, más comprendido, entre gente como tú, que está ahí por las mismas circunstancias. Entonces no sé si ellos sintieron que esto era su hogar realmente, y no tenemos ocasión ahora de preguntárselo, claro. Y sigue: ni apenas compartisteis con él vuestra fortuna. Y yo seguía dándole vuelta a lo mismo. ¿Y si la mina no hubiera sido explotada en esa época por los ingleses? ¿Qué hubiera pasado? Nunca lo sabremos. O sea, que nos podemos atener a lo ocurrido, pero no podemos saber qué hubiese pasado, qué fortuna es la que podríamos haber tenido como pueblo. Y la última: en pleno barrio inglés de Bellavista, que creo que lo del pleno barrio inglés le enfatiza, ¿no?, yo creo que un cierto sesgo en la oración, se puede ver esta capilla reservada para los trabajadores británicos de la mina. Y yo me planteaba, claro, sabemos cómo era la situación de Bellavista, de los ingleses, pero ¿acaso a la población nativa católica se le iba a ocurrir ir al culto protestante? O sea, ¿realmente es que eso existía la posibilidad o la demanda y no se atendía? Igual yo el día que leí por primera vez este texto, pues no sé si tenía algún cable cruzado, pero reconozco que me quedé pensando y digo, ¿y esto es lo único que podemos decir en un cartel que está puesto en la puerta de la iglesia para cuando viene nosotros mismos, los que somos de aquí, o gente de fuera, y lo lee? Porque creo que hay muchísimo más que se puede aportar. Arriba veis la referencia de una página que, si no recuerdo mal, que se llama protestantedigital.com,
y tiene mucha información sobre la capilla de Río Tinto, sobre los primeros protestantes que se asentaron en esta zona de Andalucía. Cuenta sobre el reverendo John Jameson, que estuvo 20 años a cargo del culto en la capilla y que además por saber español se hizo un hueco y se hizo cargo de la escuela de la compañía y era un educador, siempre, pues como suele ocurrir con las distintas confesiones, con los credos religiosos, utilizando la educación o la enseñanza para seguir evangelizando, ¿no? Y nos habla de muchos planteamientos muy interesantes de la población. Cuando vino el reverendo que estaba en Gibraltar a Huelva y después en 4 horas de camino consiguió llegar a Río Tinto y lo que se encontró, que la mayoría de la población británica eran marineros y no mineros. O sea que si exploramos un poquito nos podemos encontrar mucha más información que puede ser significativa y relevante y que realmente puede ilustrar y dar a conocer un poco más nuestro pasado con testimonios verídicos que hay personas que han recogido y han sistematizado y no sé, yo creo que ampliar un poquito más la mirada en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría ensalzar la labor de estudio y de documentación, que no tenía ninguna duda que una persona como José Manuel pues iba a hacer en el libro, porque eso le da cuerpo y le da sentido y hace que al final, aunque te sorprenda por las cosas que piensa cuando se afeita, pero que te va enganchando porque se ve que está bien documentado y que está bien trabado. Y en eso sí te voy a decir una cosa, aunque él se ha adelantado. Tenías que haberle preguntado algo a tu tío Waldimiro que te podría haber iluminado. Si el próximo libro ya... Yo lo tenía pensado decírtelo, pero ya él te lo ha dicho antes, así que ya somos 2. Hay mucha... No sé si es cuestión de valorar si es mucha o poca, pero hay referencias bibliográficas y hay literatura científica muy interesante. Yo tenía en casa este libro de la Inglaterra victoriana de Esteban Canales, que es un análisis muy riguroso de toda esa época que se viene a denominar y que muchos historiadores ponen en cuestión si denominarle como Inglaterra victoriana o no. Y ahí te encuentras muchas claves de qué es lo que pasaba en Gran Bretaña y de sabemos, un imperio, su colonia, que de alguna forma te hacen sentir que nosotros no éramos, o nuestros antepasados en ese momento, no eran, esto no es para consolarnos, ¿no?, de que no eran los peor tratados, pero sí para verlos en el contexto, es decir, y es que es lo que ocurría y es lo que los ingleses hacían en todas las colonias, y además estaría bien también que pudiéramos documentarnos y tener información y manejarla, qué pasaba en el Andévalo, qué pasaba en Andalucía y en España a principios del siglo XX. ¿Acaso la vida de los mineros era muy dura y la de los demás no? Pues visto en contexto, claro que eran duras. ¿Que los ingleses podían haber hecho algo para que las condiciones laborales fuesen mejores? Por supuesto, porque en su tierra lo hacían y en las colonias no, tardaban mucho, y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el asunto de las teleras y demás, por ejemplo, ¿no? La otra razón que él dice que le llevó a escribir este libro es otra reivindicación, pero en este caso tiene que ver con la heroicidad o lo mejor de la condición humana de los mineros, que me parece fundamental que lo ensalcemos, y que os decía antes que lo leí al hilo de lo que estaba ocurriendo con la brigada minera en Totalán. Y yo no sé si hay que hablar de heroísmo o de heroicidad, porque probablemente si decimos que eran héroes o supervivientes, pues entiendo que en gran medida eran supervivientes. Era el sitio en el que estaban y mucha gente vino de fuera, era la opción que había de tener algún salario para sobrevivir, y evidentemente creo que esto nos tiene que llevar a un reconocimiento, a honrar a nuestros antepasados, a los hombres de la mina y a las mujeres. Porque muchas veces se dice, bueno, las mujeres estaban en casa, pero estar en casa en ese momento y en esas circunstancias no era
nada fácil. Estar en casa y criar a los hijos, como tú dices, no saber si el marido iba a salir o no de la mina después de las largas jornadas de trabajo, más todo lo que nos podemos imaginar de la vida cotidiana a principios del siglo XX. Creo que si hablamos de heroicidad, tanto de ellos como de ellas, aunque sean en situaciones muy diferentes, ¿no? Creo que sin su esfuerzo, sin su sacrificio, sin los sinsabores, sin el trabajo abnegado de estos mineros especialmente, sin las reivindicaciones, sin las luchas, pues nuestras vidas tendrían otra letra y probablemente otra música también, ¿no? Que somos deudores de quienes nos antecedieron. Y aprovecho que tengo el privilegio de estar aquí en la mesa. Creo que en nombre de todos, ¿no? Pues para reconocer y agradecer públicamente a todos nuestros antepasados y en particular a mis abuelos paternos, Manuel García Mejía y María González Castilla, y a nuestros abuelos compartidos, José Gómez Barranco y Soledad Galán Fernández. Y ahora ya sí voy a terminar, porque si no me voy a emocionar. El pasado domingo leía en una entrevista a la escritora Rosa Montero que decía lo siguiente: yo creo que todos los escritores y los periodistas, todos los que nos dedicamos a esto, somos de una inseguridad patológica. Y digo, una inseguridad, esto lo he leído yo antes. Y en ese fragmento del libro, aquí el escritor y profesor habla de que él se siente un escritor inseguro. Menos mal que no has dicho lo de patológico, se queda más leve con lo de inseguro. Así que solo me queda darte las gracias por tu inseguridad. Espero que siga siendo inseguro, siempre que eso nos permita pues, que vaya contribuyendo al patrimonio material e inmaterial y hacer aportaciones tan interesantes para todas y todos como es este libro. Y aquí el señor de Editorial Onuba, que se ha ofrecido a seguir con tus obras, pues creo que es seguro que tienes ya 40 cosas más en mente, pero bueno, te animo a que sigas ofreciéndonos libros de tanta calidad y creo que tan valiosos, tan interesantes, que os animo a leer. Y pues nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Querida Fátima, y responsables del Ayuntamiento de Minas de Río Tinto, querida presentadora, querido Manuel, señoras y señores, quiero antes que nada agradecer a la Editorial Onuba, en la persona de don Manuel Ortega, que se haya decidido a publicar este libro, el cual es difícil de clasificar dentro de un solo género. Igualmente agradezco al Ayuntamiento el haber permitido la presentación del Pozo de Río Tinto en este salón de pleno, gracias a su elogiable disponibilidad. Y a mi querida Solé le doy también las gracias por haber leído el libro, haber descubierto las claves de su escritura, las claves de su escritor, diría yo también, y haber sabido plasmarlas de manera tan precisa. Es un feliz encuentro este de dos riotinteños residentes en Sevilla que añoramos cada día los paisajes que vimos y vivimos en nuestra infancia, con la excusa de este libro que nos conecta con la tradición minera de la familia y de nuestro pueblo. A todos ustedes, gracias por acudir a este acto. Es para mí un placer, sobre todo, el poder presentar este libro aquí en este día. El balance de 3 libros editados en papel empieza a parecer ya demasiado para un escritor aficionado e inseguro como yo. Aún recuerdo que cuando presenté aquí mismo, el 22 de diciembre de 2012, la antología de cuentos titulada El profesor y otros cuentos sevillanos, un amigo de juventud me dijo que había leído mi anterior libro, que le había gustado y que estaba esperando el siguiente, o sea, este, porque en él tenía yo a un fiel lector. Qué misteriosa es la creación literaria. Se puede comparar con lanzar una botella con un mensaje al océano embravecido sin saber cuál va a ser el destinatario de dicho texto. Un escritor debe cuidar a sus lectores, mimarlos, mantener viva la llama, el fuego de la escritura y esperar de ellos mensajes de ánimo para continuar escribiendo. Reuniones como esta lo animan a uno a seguir rellenando páginas. Cuando hace unos años un alumno mío se enteró de que había publicado un libro, me dijo: «Vaya, eso es una mejora».
Sí, una mejora. Escribir supone mejorar la realidad que está ante uno mismo, al menos para uno mismo, hilar palabras para protegernos de los monstruos de fuera y de los que nosotros mismos creamos en la imaginación. Han pasado varios años de aquel último libro en papel. Desde entonces he ido transitando diversos caminos de creación literaria, los microrrelatos, la poesía, un ensayo titulado Meditaciones sobre la contemplación, mis recuerdos de infancia en Río Tinto, que titulé Recuerdos del niño que fui, y una noveleta que convertí en audiolibro titulada Ven vida tan escondida, pero no me ha sido concedido el don de la publicación de ninguno de estos textos. Pero de repente, el pasado 13 de noviembre, Manuel Ortega, de la editorial Onuba, me llamó una tarde en que estaba yo enterrado en papeles, corrigiendo exámenes como un loco, sin que yo tuviese del todo claro que no me fuese a coger el toro de las evaluaciones. Él estaba interesado en publicarme la última obra que había escrito en el pasado verano, una, podemos llamarla así, novela, ambientada en unos sucesos reales acaecidos aquí en mi pueblo, Minas de Río Tinto, en 1913. Me llamó la atención la pregunta inicial de Manuel: ¿qué tipo de libro ha escrito usted? La verdad es que no le supe responder entonces ni tampoco ahora. Podemos llamarlo novela si ustedes prefieren, por emplear un término referido a una narración extensa. Lo que ocurre es que El Pozo de Río Tinto no es solo una narración extensa, también es una selección de fragmentos literarios de otros autores, poemas, novelas, textos teatrales, una reflexión sobre los recuerdos, el paso del tiempo, el papel de los ingleses en Río Tinto, así como una memoria de episodios de mi familia. Es todo eso conjuntamente una mezcolanza. Me encanta esa palabra, por cierto. También se puede decir mezcolanza, pero me gusta más mezcolanza. Una mezcla de géneros, narración, ensayo, crítica literaria, memorias, libro de historia, que a mí me parece que puede responder a los gustos actuales, o por lo menos eso es lo que yo me imagino cuando me afeito. Es un libro que es un ensayo de libro. Quizás para responder a la anterior pregunta, ¿qué tipo de libro ha escrito usted?, haya que leer el libro hasta el final, y probablemente le seguirán quedando dudas a los lectores, pues es sabido que vivir, desde luego, es dudar. Es un libro que, al mismo tiempo que va siendo escrito, va reflejando las tentativas, las vacilaciones del escritor, que comparte con los lectores su documentación, sus propósitos iniciales, su voz que avanza llena de dudas y que ocupa a veces el espacio de las voces de los personajes. Lo que inicialmente pretendí fue escribir una historia de mi pueblo no muy conocida fuera de él. El incendio intencionado del pozo de mina Alicia, situado en la contramina de la Masa San Dionisio, en noviembre de 1913, en el contexto de una huelga de los mineros y el posterior fallecimiento de 7 hombres, 5 ingleses y 2 españoles, asfixiados por los gases de la combustión del mineral. Aquella historia, que ya había sido recogida en varios libros anteriores, por ejemplo en uno de David Avery y en otro de Pedro Real, pensaba yo que debía ser contada de nuevo. Imbuido de esa falsa idea que tenemos los escritores de que hasta que no se convierte en literatura el esfuerzo de un pueblo, ese esfuerzo no parece que haya existido, me entregué durante un año a documentarme para reescribir esta historia por 2 motivos. El primero era el de querer matizar las ideas que había escuchado yo repetidamente en mi infancia sobre la maldad de los ingleses que explotaron las minas de Río Tinto. No todos fueron demonios. No sé si saldré vivo de este salón por decir esto, aunque sí es cierto que el sistema de explotación industrial obligaba a los trabajadores a convivir con unas condiciones laborales durísimas, accidentes continuos, inhalación de gases sulfurosos, exposición permanente a la peligrosidad de las explosiones, de las caídas de rocas, de los derrumbes, etc. Había unas diferencias terribles entre la calidad de vida de los ingleses y la de los trabajadores españoles, o si prefieren, como los llamaban los ingleses, los nativos. Pero eran las mismas diferencias que existían entonces en la sociedad española tan polarizada en aquella época. Se ha afirmado que con la dirección de los ingleses el trato con los trabajadores era frío, pero la organización del trabajo impecable, y que cuando en los años 50 una compañía española tomó la rienda de las minas, el trato con los trabajadores pasó a ser inmejorable, pero la organización del trabajo dejó mucho que desear. Typical Spanish. Hay una anécdota que ilustra a la perfección la flema británica, extraña flor en medio de un pueblo del Andévalo onubense como es Río Tinto. Me la contó por teléfono Pedro Real, máximo experto del incendio del Pozo Alicia,
autor de un libro sobre el mismo, a quien agradezco profundamente sus informaciones que me han resultado muy valiosas para confeccionar el mío. La anécdota es la siguiente. Un día, en el barrio inglés de Bellavista, amaneció muerto un británico que había tenido un alto cargo en la dirección de las minas. Esa misma mañana, la criada, una nativa de Riotinto, escuchó de labios de la señora de la casa, con acento inglés, unas palabras más o menos parecidas a estas. No ponga usted un plato para el señor. Hoy no va a desayunar. Genio y figura. El segundo motivo que tenía yo para escribir este libro, es mejor denominarlo así que con el nombre de novela, era reflexionar sobre el tema del heroísmo, la abnegación, el sacrificio por los demás. La condición del heroísmo pienso que está de capa caída en estos tiempos tan tecnológicos e individualistas de falsa compartición y de banal y digital postureo. Hemos olvidado las historias de los héroes reales o inventados, Ulises, Perseo, Hércules, Aquiles, Héctor, Paris, Eneas, Teseo, Sísifo, Dédalo, Ícaro, Jasón, Orfeo, Áyax, Agamenón, Eneas, Agustina de Aragón, el Gran Capitán, el Cid, Roldán, Daoiz, Velarde, Blas de Lezo. Son las suyas historias de superación y abnegación que quedan hoy arrinconadas en polvorientos estantes de hemerotecas, librerías y bibliotecas, mientras el ocio digital extiende sus tentáculos de pantallitas y cacharritos que en muchas ocasiones favorecen la idiocia y el analfabetismo generales. Pero lo peor no es la falta de letras de las nuevas generaciones, sino el individualismo extremo que hemos creado entre todos. No importa si el héroe que acude a la llamada de auxilio de alguien en problemas ha leído o no la Ilíada, sino que realmente acuda a socorrer al desvalido y no a grabar en vídeo el incidente para compartirlo en las redes de telaraña de nuestra vida social digital. Uno de los problemas que sufrimos hoy es la sobreabundancia de información, la cual nos llega por múltiples canales sin que apenas tengamos tiempo para procesarla. El sentimiento general que nos produce ese bombardeo indiscriminado y lucrativo de noticias, muchas de ellas luctuosas, es por supuesto el miedo. Ya no somos héroes porque el miedo nos paraliza. Miedo a quitar el pendrive del ordenador sin haberlo podido desmontar antes. Miedo a que el ordenador o el móvil se nos escachifollen o a que alguien nos los robe. Miedo a plantar un pie en la calle. Miedo a que nuestros hijos jueguen en los parques. Miedo a tener miedo. Miedo al último cumpleaños. Miedo a que no se cumplan nuestros sueños. Miedo a que se cumplan de verdad. Miedo a pensar demasiado. Miedo a no pensar en nada. Miedo al tiempo, que nos arrastra como un río impetuoso sin que nos paremos a contemplar las riberas llenas de verdor. Miedo a no saber dar prioridad a nuestras actividades de cada día. Miedo a que la nueva tecnología cada vez nos aísle y nos embrutezca más de lo que ya estábamos antes de que apareciese para hacer más complejas nuestras vidas. Miedo al silencio, que nos hace ver cómo somos realmente. Miedo a morir, el espanto seguro de estar mañana muerto, como escribió el poeta. Miedo a vivir, miedo a amar. Miedo, tengo miedo. Miedo de quererte, miedo de perderte. Hace unos meses se me cayó una botella de plástico que uso habitualmente en mi centro de trabajo y se me cascó. Al día siguiente fui a una tienda a comprar una nueva botella y sin que apenas me diera cuenta, me vendieron una de cristal forrada de tela verde, ideal para un bético como yo. Bueno, también soy del Riotinto Balompié. Cuando ya en casa caí en la cuenta de que la botella era de cristal, me vino el pensamiento de que me había equivocado en la compra, puesto que si se me rompía, por ejemplo, en el metro, podría cortarme con ella. Después de que me llegase ese pensamiento emocional que fue aumentando como bola de nieve, quise convertirlo en racional, es decir, verbalizarlo. Me quedó una oración muy graciosa, tan graciosa que estoy pensando en ponérsela a mis alumnos en la pizarra para que la analicen sintácticamente. Debo descambiar la botella porque si hay un terrible accidente en el metro, se me puede romper y me puedo cortar con ella. Si hay un terrible accidente en el metro, me puedo cortar con ella. El miedo herrumbra las áncoras. Sí, miedo, mucho miedo tenemos, porque olvidamos que hemos venido aquí abajo a amar y no a temer, quizás ni siquiera a tener. Morir, dormir, dormir, soñar acaso. No temas, tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí.
El Pozo de Río Tinto es una historia de héroes de los tiempos antiguos. En el libro el lector va a encontrar también reflexiones sobre la condición humana relacionadas con el heroísmo o con, permítanme el neologismo, los microheroísmos de cada día. Decía Montaigne en su ensayo, en 1580, hablando de su libro, lo siguiente: estos son mis fantasías y con ellas no intento dar a conocer las cosas, sino a mí mismo. Es una frase que, salvando la lógica distancia, me recuerda a aquella otra del escritor Francisco Umbral, quien, ofendido porque la periodista Mercedes Milá supuestamente lo había engañado haciendo que fuera su programa de televisión para presentar su última obra y luego no le había echado la cuenta que él y su obra merecían, exclamó una y otra vez: yo he venido aquí a hablar de mi libro. Lo que quizás quería decir era que había ido allí a hablar de él mismo. En definitiva, uno escribe para hablar de los otros, pero también de uno mismo. En el caso de mi libro, hablo en él de una época, principios del siglo XX, un lugar, el antiguo pueblo de Minas de Río Tinto, y una forma de trabajar el mineral, la contramina, que no he llegado a conocer sino por referencias leídas o escuchadas de mi familia. Esa distancia con respecto a los hechos narrados podía haberme servido de excusa para haber inventado libremente personajes, diálogos, situaciones, pero sin embargo el desconocimiento de los hechos apenas apuntados me ha llevado a querer hacer partícipe al lector de mi búsqueda, a querer hallar su complicidad en mi vano intento de encontrar respuestas. La vida no da para más y por eso, como decía Chaplin, todos somos aficionados. Puedo decir al menos que al terminar de escribir el libro he quedado bastante contento con el resultado final. He tenido en ocasiones, mientras lo escribía, la gozosa sensación de que el libro se escribía solo, lo que quizás sea el verdadero propósito del escritor, parecido al del músico que siente que está tocando la música escrita antes de él en las estrellas. Espero que los lectores también disfruten con este libro o como queramos llamarlo. Ya da igual. Sé que no es una narración al uso, soy consciente de ello, pero ¿no vivimos rodeados de creaciones que son pura mezcla? ¿Un puro hibridismo? Por ejemplo, de películas que mezclan diferentes géneros, de producciones artísticas que combinan expresiones de diferentes disciplinas. La literatura no puede estar al margen de esta mezcla de artes y por ello el narrador, el autor, puede aparecer como un personaje más, como una voz más que plantea dudas o certidumbres a un lector cada vez más perdido en el mundo digital, lleno de trampas envueltas en el papel de regalo de la inmediatez. Termino ya. Por fin, pensará alguno. Esta es, sobre todo, una historia de 1913 sucedida en Minas de Río Tinto, pero no podía haberse escrito sin narrar lo sucedido en Nerva en 1917. Me refiero a la brutal represión policial de la huelga de ese año, suceso narrado por la escritora santanderina Concha Espina en su novela El metal de los muertos, 1920. Tampoco se podía haber escrito esta historia de héroes varones sin haber dedicado, aunque solo fuese una parte de un capítulo, a la labor callada, silenciosa y al mismo tiempo entregada y generosa de las mujeres de los mineros. Verdaderas heroínas que soportaban abnegadamente el sacar adelante casas llenas de hijos y la angustia diaria de que el marido no volviese a salir del pozo. Es esta una historia de 7 héroes, pero también de sus viudas y de sus hijos huérfanos. Antes hablaba del estercolero en que convertimos en ocasiones las redes sociales. Sin embargo, a veces son útiles. El pasado 15 de febrero publiqué en Facebook una solicitud de ayuda para localizar a los descendientes de los 2 héroes españoles fallecidos en el desastre del Pozo Alicia. Sobre todo mi propósito era intentar localizar fotografías de los 2 héroes españoles. Unas pocas horas después ya había localizado a una bisnieta de Luis Márquez. Días después comentaron mi entrada un tataranieto de Luis Márquez y 2 bisnietos de Lucas Millán. También en algunos comentarios se aludía a descendientes de los rescatadores. Agradezco a las más de 200 personas que han colaborado en esta búsqueda su interés por difundir esta historia de heroísmo. A los descendientes de aquellos héroes solo puedo hacerles el homenaje de un escritor, es decir, leer lo que he escrito en este libro poniendo voz a un rescatador sobre aquellos hombres abnegados. Las palabras aparecen en la página 51. Os sigo viendo todavía cada noche, cuando ya tumbado en la cama cierro los ojos para dormir al lado de mi esposa.
Erais un grupo de 6 los que descendisteis la rampa. Aún puedo reconocer vuestros rostros, aunque se me confunden vuestras caras de vivos con vuestros rostros muertos, los que teníais en la superficie cuando fueron sacando del pozo vuestros restos mortales en medio de un silencio impresionante. Recuerdo vuestros nombres: John, Edwin, Lucas, Luis, Robert, George. También recuerdo el rostro y el nombre del 7º hombre, Frederick, que fue en vuestra busca y encontró la misma maldita fortuna que vosotros. Casi todas las noches le hago el amor a mi esposa. Durante el día los mineros de Río Tinto excavamos el mineral en las galerías subterráneas y por la noche perforamos las entrañas de nuestras mujeres para encontrar el filón de la carne, la generación de nuevos seres que continúen la incesante obra de la mina, nuestra estirpe de mineros. No tengo tiempo nunca para pensar, pero si lo tuviera posiblemente me iría de aquí con la familia. Volveríamos a mi pueblo natal, a buscarnos la vida en el campo. La mina es terrible. Aquí me siento como una máquina, sin sentimientos. Mi vida está trazada desde que vine a Río Tinto a buscar suerte en la mina. Mi vida es como la de uno de esos autómatas de las novelas baratas. Coger el tempranero tren de los trabajadores, entrar en corta atalaya, sanear los bancos, comer, seguir saneando, regresar a casa en el tren, lavarme, cenar, hacer el amor a mi mujer, así un día tras otro, un año tras otro. El tiempo pasa, pero para mí se quedó parado el 3 de noviembre de 1913. Cada noche, justo antes de dormir, recuerdo la última vez que os vi con vida, el momento en que desaparecieron las luces de vuestras antorchas en la boca de la rampa de descenso. Mi vida se quedó parada en aquel instante de angustioso recuerdo para mí. Me digo una y otra vez que debí pararos, obligaros a subir a la jaula, sobre todo cuando Sag empezó a repetir con insistencia que teníais que bajar como fuera. Me pudo la obediencia a los superiores, aunque sabía que algunos de ellos no estaban en condiciones de mandar nada. No hay una sola noche en que no me acuerde de vosotros. Muchas gracias a todos por venir.